Pues vamos a empezar con la siguiente mesa y vamos a hablar de un tema, yo creo, apasionante, que es el de la regulación, porque en el fondo estaba sobrevolando en todas las mesas anteriores cómo tenemos la regulación y hacia dónde va y cuán difícil es. Y tenemos con nosotros a Miguel Vila, del Grupo Parlamentario Podemos, a quien también por alusiones han sonado muchas veces a lo largo de las anteriores mesas, y tenemos a Bernardo Soriano, que eres portavoz de Regulación Responsable, que es uno de los grandes esfuerzos que se ha hecho también por aportar algo de luz y de sentido común a la regulación que pueda haber en España al respecto. Tengo un montón de preguntas para vosotros, pero os voy a dejar os voy a empezar a los dos con la misma. Yo siempre repito lo mismo. En 20 años han habido unos grandes cambios en España por lo que hace al cannabis, pero no ha habido un cambio legal que haya ido paralelo a esa evolución social del cannabis. ¿Cómo va a seguir esto? ¿Tendremos regulación? ¿No la tendremos? ¿Cuál es vuestra visión al respecto? Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a los organizadores la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros y con vosotras hablando de la legalización del cannabis. Y respondiendo un poco a tu pregunta, yo ahora mismo es difícil hacer un pronóstico sobre absolutamente nada, incluso sobre lo que va a pasar mañana. Lo que va a pasar mañana es determinante, evidentemente, en las posibilidades que hay de llevar adelante una regulación o no llevarla adelante. A mi juicio, y yo esto no lo hago por proselitismo político, yo he sido diputado de Unidos Podemos en estas dos últimas legislaturas, no soy candidato, o sea que no lo voy a ser, quiero decir que no estoy haciendo proselitismo político, pero sí que digo que la máxima garantía de que vaya a haber una regulación del cannabis en la próxima legislatura es que Podemos, Unidas Podemos en este caso, esté en un gobierno. ¿Por qué digo esto? Esté en el próximo gobierno. Porque es el único partido que ha tirado realmente en esta legislatura, en esta última, sobre todo la más larga, con intentar llevar adelante una propuesta de ley, que es muy diferente a otras iniciativas que se han llevado, que al final PNLs y mociones y estas cosas que están bien porque sacan el debate a la luz y fuerzan a posicionarse a los partidos, pero que no tienen, digamos, fuerza legislativa. Y desde Unidos Podemos se ha tratado de llevar una propuesta de ley, es decir, que obligaba al gobierno de ser aprobada a legalizar el cannabis. Y viendo las posiciones del resto de partidos, especialmente la del PSOE, que es la más dramática desde mi punto de vista y la más incomprensible, porque es una posición prohibicionista que además no atiende ni a evidencia científica, ni a realidad social, ni a argumentos de ningún tipo, ni siquiera es capaz de asumir como un fracaso la política prohibicionista del último siglo, y esto es un problema serio porque son claves a la hora de sacar una regulación. Voy a decir una cosa en concreto de Ciudadanos, que es el partido que en esta legislatura más ha acompañado un poco a Unidos Podemos en cuanto a la regulación. Es verdad que haciendo siempre hincapié, y esto es verdad, lo han dicho siempre, ¿no?, que hacen hincapié en el medicinal, es su posición, pero bueno, han ido acompañando por lo menos el debate, no han intentado ocultarlo, como han hecho Partido Socialista y Partido Popular. Ahora bien, en estas elecciones el escenario es muy diferente, porque votar Ciudadanos es votar un gobierno con Vox y con el Partido Popular. Por tanto, si hay ese gobierno, porque es que aquí ya no hablamos de un partido, hablamos de un gobierno de coalición y hay que tenerlo en cuenta, no va a haber regulación. Esto es obvio, ¿no?, desde mi punto de vista. Y si hay un gobierno, digamos, progresista, que englobe pues, a las fuerzas políticas de la moción de censura, por decirlo de alguna manera, no aseguro que vaya a haber una regulación, pero es mucho más probable, ¿no? Y cuanto más poder o capacidad tenga Unidos Podemos, yo creo que esto más posible es. Voy a hacer un comentario luego respecto a una de las cosas que has comentado antes, pero voy a Bueno, dejarte primero la palabra. yo coincido en casi todo lo que ha dicho Miguel. Tenemos que, como bien tú decías, analizar qué ha pasado en estos últimos 20 años y cómo, sin lugar a dudas, la presencia del cannabis en el debate político ha sido completamente exponencial. De hecho, en los últimos 4 o 5 años se han
planteado iniciativas de mayor o menor calado en 14 comunidades autónomas de las 17 de todo el Estado, incluido 2 leyes en Cataluña, en Navarra, y proposiciones no de ley en 11 y 2 ponencias parlamentarias en Euskadi, la primera de todas en 2014 y en Baleares el año pasado, ¿no? Aparte, se han planteado en la pasada legislatura 4 iniciativas en las Cortes al respecto del cannabis, de plantear un debate en el seno de la Comisión Mixta o en la Comisión de Sanidad. Incluso el Gobierno navarro, tras tumbarle la ley Constitucional que aprobaron mediante ILP, ha planteado ante el Congreso, que ha quedado pues en cola hasta que se vuelva a formar las Cortes, la misma ley, tramitándolo directamente desde el Gobierno de Navarra, desde el Parlamento de Navarra, al Congreso. Entonces, pues bueno, sin lugar a dudas, estamos más cerca que nunca. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? Pues coincido con Miguel. El Partido Socialista no va a hacer nada. Al Partido Socialista hay que empujarle. Y solo le podemos empujar en la medida que Unidas Podemos tenga la posición, la posibilidad de ser determinante en esa formación del gobierno, porque al final todo el resto de partidos un poco de ámbito autonómico ya están, ¿no? RC, PDeCAT, PNV, H. Bildu, Compromís apoyan la regulación, y así lo han manifestado con el apoyo de las distintas iniciativas, sobre todo en País Vasco y en Cataluña, con la ponencia y la ley. Entonces, bueno, tenemos que tener un gobierno progresista. Yo quería hacer una reflexión, porque en Estados Unidos, que es donde ya se han dado pasos de gigante respecto a la regulación, se empezó a dar ya hace muchos años un fenómeno muy curioso, que es que el posicionamiento prohibicionista o antiprohibicionista empezaba a depender más de la edad del público, o sea, de la edad de los ciudadanos que opinaban, que de su posicionamiento político. Tanto el antiprohibicionismo como el prohibicionismo empezaban a ser movimientos muy transversales ideológicamente. Y por decirlo así, y de manera excesivamente simplificada, los jóvenes eran antiprohibicionistas y los viejos seguían el antiprohibicionismo con independencia de su posicionamiento político. Y entonces has comentado que los dos partidos más jóvenes, por decirlo así, con independencia de su posicionamiento en el espectro ideológico, como Ciudadanos y vosotros, en eso podéis tener puntos en común. Y en cambio, los dos partidos, también en posiciones antagónicas ideológicamente, pero más antiguos, mantienen esa unanimidad en cuanto a tratar el cannabis como una droga, en el sentido, la droga esa escrita con mayúsculas que lo acumula todo, ¿no? Ese cambio es un cambio generacional, entiendo, más que de planteamiento político. Quiero decir, aquí las derechas y las izquierdas han sido muy puritanas tradicionalmente en el tratamiento de las drogas. Y en cambio parece que los partidos nuevos, también con independencia de si se posicionan más hacia el liberalismo o hacia posiciones más socialistas, ven estas posiciones de otra manera. ¿Cómo se rompe esto? Porque aquí tenemos entonces un eje ideológico y un eje generacional que no siempre coinciden en el resto de casos. ¿Cómo es posible conseguir sinergias con Ciudadanos donde no os entenderéis con otras cosas, pero para hacer cuña en este sentido, por ejemplo? Sí, o sea, de hecho es significativo, ¿no?, que fuéramos Ciudadanos y Podemos, porque no nos entendemos en nada, excepto en el tema del cannabis, ¿no? Seguramente, esto también hay que decirlo, seguramente a la hora de ponernos a debatir un modelo tendríamos muchas diferencias, claro. Tendríamos las mismas diferencias que tenemos en la política económica con Ciudadanos, ¿no? Y con el PP y en gran medida con el Partido Socialista. No obstante, lo que sí que parece que tienen claro en Ciudadanos al menos es que el debate se tiene que dar. Claro. El debate público se tiene que dar. Es que el Partido Socialista y el Partido Popular lo que han hecho en estos últimos años, en general en toda la trayectoria de la democracia española, pero en estos últimos años que yo he estado más ahí, han sido tratar de ocultar el debate. Claro. Ni siquiera posicionarse, sino ocultar el debate, que no se diera, ¿no? Desde mi punto de vista, el PSOE por un motivo, que es el miedo y la inseguridad, porque ha llegado al gobierno a través de una moción de censura, con un gobierno muy débil sostenido por 84 diputados. Entiendo que sus cálculos pues no les salía a renta. Pero cuando Zapatero tenía mayorías y habiendo estado en la oposición y habiendo prometido cosas que luego se les olvidaron. O sea, yo en esta legislatura creo que era prácticamente... El PP es hipocresía, desde mi punto de vista, porque a la vez que te está sosteniendo el discurso prohibicionista, incluso para el cannabis medicinal, pues está concediendo licencias al Caliber, ¿no?, para que produzca y exporte marihuana medicinal.
que lo único que está haciendo con eso es posicionar a una empresa de un amigo suyo en un mercado incipiente y lucrativo internacional. Es lo único que está haciendo. Una vez estén posicionados sus colegas, pues entonces ya abrirá la mano y empezará con el medicinal. Ya hay alguna declaración que va en ese sentido, incluso más abierta que el Partido Socialista. Antes de venir aquí, ayer hacía un repaso de los programas electorales y, bueno, el del PP no aparece, pero es que en el del PSOE es alucinante, porque aparece, pero aparece. Primero aparece en un apartado, ni siquiera en sanidad, aparece en un apartado que ellos llaman de tratamiento y control de todas las adicciones. Y ahí meten el punto del cannabis, que dicen que se comprometen a estudiarlo a fondo para conocer el problema. no, para conocer el cannabis. Sí, porque no se ha hecho esto hasta ahora, o sea, en la historia. Podéis ir al programa del Partido Socialista y lo veis ahí, pues yo es que no daba crédito. Porque es que encima, en esta legislatura, nuestra estrategia comenzó tratando de abrir una ponencia de estudio en el seno de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, de estudio de la regulación integral del cannabis. ¿Quién la boicoteó? El Partido Socialista. Una ponencia de estudio. Y ahora llevan el programa y hay que estudiarlo. Bueno, yo en muchas ocasiones he escrito que el paso previo para legalizar las drogas en general, pero en particular ahora el cannabis, es legalizar el debate. Es que lo que ha estado prohibido y lo que sigue prohibido a nivel político durante muchos años es el simple hecho de poder hablar abiertamente y de reflexionar sobre que la política actual no es la única política posible, ¿no? Pero por lo que me dices, ese debate que sí que se ha abierto en la calle y sí que yo diría que la normalización del consumo y de conocer gente que cultiva, que consume, en la calle está ya bastante integrado. Los políticos en eso van muy por detrás. Muy por detrás, las instituciones muy por detrás. Vamos, o sea, el CIS de noviembre de 2018 daba un 47,2% de personas a favor de la regulación integral. Claro. Es decir, o por lo menos a favor, o sea, yo creo que la pregunta no es ¿estás a favor de una regulación integral?, pero por lo menos que están en contra del modelo actual. Un 47,2, estamos hablando de un 50%, sino más, claro, porque habrá ocultos. Y el medicinal era un 84%, por tanto no hace falta ya ni volver a preguntar, claro, evidentemente. No obstante, no quieren que se dé el debate, pues eso, yo creo que por hipocresía en unos casos y por miedo en otros. Y realmente quien sostiene una posición prohibicionista tiene muchas dificultades en un debate serio de sostener argumentos tales como que la guerra contra las drogas ha sido un éxito, por ejemplo, ¿no? Es que ya no hay, o sea, esa es otra cosa que me sorprende. O sea, no hay antiprohibicionistas activos en muchos de estos partidos más clásicos, pero tampoco hay prohibicionistas activos. Hace tiempo que no se ve un prohibicionista salir con orgullo a defender sus posiciones. Son un poco ya como más acomplejados en ese sentido. Ni siquiera el PP se atreve a decir que está a favor de la prohibición de las drogas con todo el peso histórico que eso conlleva. O sea, hay como una doble visión, ¿no? Esa hipocresía que comentabas tú. Totalmente. Es que, como bien apunta Miguel, los argumentos son muy endebles. No hay nada que sostenga ya la prohibición. Tampoco se hace, como dices, una confrontación activa contra la regulación, simplemente se la oculta y se la intenta obviar. Yo quería mencionar un congreso que sí que armaron, un congreso un poco contra toda, digamos, las iniciativas que se dieron en el año 2017, que fue en Catoira, en Vigo. Y en este congreso se llama Salud, Cannabis y Ley. Digamos que se hizo una exposición completamente sectaria, sin que hubiera, digamos, posicionamientos a favor o neutros, y se trajeron a los hooligans de la prohibición, amparado por el antiguo Plan Nacional sobre Drogas del señor Babín. Y la verdad es que ibas allí y salías con la moral baja. Con la moral baja y en cortocircuito mental, porque claro, se mantenían posiciones más propias del medievo en cuanto a las drogas estamos hablando, ¿no? Una cosa, en esa línea que decíamos antes del cambio social tan grande que ha habido en España y no acompañado de ese cambio legal, pero yo antes, hace muchos años, ibas a Ámsterdam y lo veías como un faro de libertad, con sus coffee shops, etcétera. Pero ahora en Barcelona, creo que en Madrid no están así, pero también en el País Vasco tú puedes ir a un club canábico y comprar a la carta entre un montón de variedades y parece casi que estemos como en un país libre, o sea, cuando estás en ese caso. Pero todo esto estamos un poco también en el filo de la navaja. Es una sensación, entiendo, de falsa seguridad la que tenemos los consumidores en este momento.
me da la sensación que muchos consumidores esta sensación de falsa seguridad les hace abandonar la militancia, les hace pensar que ya lo tenemos todo ganado. Y creo que no se es consciente de hasta qué punto esta libertad, la libertad en general, pero esta libertad es frágil, también hay que defenderla día a día. ¿Cómo veis vosotros el futuro de los clubs y el futuro de la militancia? Es importantísimo lo que has apuntado. Nadie protesta cuando tiene sus necesidades cubiertas. A pesar de que el acceso al cannabis ya no está en una zona gris, hablando de los clubes, tras las últimas sentencias del Tribunal Supremo, donde tampoco vamos a entrar en detalles, no se deja ninguna opción al funcionamiento y los tildan de ilegales. Luego no se entiende que afortunadamente haya una tolerancia importante en determinadas zonas del Estado al respecto, pero no podemos perder la perspectiva de que estamos en una situación terrible y que sobre todo jurídicamente no puede mejorar, sino ir a peor. Y la única opción es una regulación. Pero claro, si tú puedes hacer algo, no vas a protestar por no poder hacerlo. Claro. Eso desincentiva evidentemente la movilización y es algo pues que puede cambiar en un chasquido de dedos. Pero por tanto mantener ese espacio de tolerancia también va bien al inmovilismo político. Bueno, yo ahí discrepo, discrepo un poco. No hago una relación, digamos, directa entre dejar el activismo teniendo, digamos, más o menos, porque lo tenemos más o menos satisfecho, las necesidades. Y bueno, en el caso de los que somos consumidores recreativos o terapéuticos, en el mejor de los casos, bueno, pero quienes son enfermos, son pacientes, ¿no? No, por supuesto, sí. Y luego, para mí lo más grave de todo en el tema de los clubes y las asociaciones, o una de las cosas más graves, no es ya el filo a la navaja, es que están al albur de lo que decida el gobierno de turno. Y esto es una inseguridad jurídica, claro, desde mi punto de vista, que atenta contra los derechos fundamentales y contra los derechos de asociación y contra los derechos individuales y colectivos. Porque no puede ser que si al gobierno de turno le da por apretar, le dé una orden a la Fiscalía, si le da por no apretar tanto tal, porque esto no, en un Estado de Derecho no podemos debería depender de esa arbitrariedad, claro. Arbitrariedad, ¿no? Que para mí es el principal problema. Nosotros tratábamos, ¿no?, de garantizar la ley la ley que llegamos a escribir, tenemos un borrador entero que no llegamos a presentar por el adelanto electoral. El plan era presentarla a final de marzo, nos adelantó Pedro Sánchez las elecciones, no se pudo presentar, no estaba terminada del todo, pero ahí lo que tratábamos de hacer, fijándonos sobre todo en la ley catalana, dado que sobre todo traía el consenso, digamos, del Parlamento catalán prácticamente entero, excepto del PP, de dotar de una regulación a las asociaciones y a los clubes que primero diferenciara bien entre una asociación y una cosa un poco más comercial, y segundo, que garantizase, digamos, seguridad jurídica a las personas, tanto a los consumidores como a los que están asociados, como a los trabajadores y trabajadoras de las asociaciones, que por cierto tienen y están trabajando sin ningún derecho, claro, en tanto que existe esa ilegalidad o alegalidad. Tú antes has comentado, dices que no querías entrar en detalle, pero te voy a hacer entrar en un poquito de detalle respecto a la sentencia del Supremo y los clubs. Un poco como resumen, los clubs han salido cogiendo esa idea del consumo compartido, que de hecho es quizá llevar al extremo un principio jurídico que no estaba pensado para eso, pero que ha servido para implantar la realidad de los clubs ahora. Tú dices que ahora este recorrido jurídico se está acabando con las últimas sentencias. ¿Puedes concretar un poco por qué es así? Sí, efectivamente, un apunte primero, como bien dice Miguel, esto no puede quedar al albur del gobierno de turno que presione más o presione menos, pero hay que partir de la base de que estas sentencias ya son palmarias y que no pueden cambiar, independientemente de presión o no presión política. A día de hoy, la actividad que están realizando los clubes de cannabis es una actividad criminal, que no entra dentro del consumo compartido. El tribunal, eso está ya bendecido. Eso está bendecido por 15 magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde el 100% de ellos coinciden en que esto no es consumo compartido. La cuestión es que esta doctrina jurídica se ha venido aplicando desde sus inicios al tema del cannabis de una forma que el Tribunal Supremo nunca se había podido posicionar al respecto de su propia doctrina aplicada y validada por otros tribunales inferiores, mediante la instrumentación
instrumentalización de la Fiscalía General del Estado por parte del Partido Popular se imputa de otros delitos y hacen que en tracto judicial varíe y estos asuntos lleguen por primera vez al Tribunal Supremo. 7 de septiembre de 2015 tenemos ya la mítica sentencia, el caso Evers, la 484-2015. Esta sentencia, el Pleno, se reúnen todos los magistrados de la Sala Segunda para unificar criterio y doctrina y vienen a decir que la mera institucionalización es un requisito que va en contra del consumo compartido, que es un acto espontáneo, que es un acto que no tiene una temporalidad, que es un acto privado y sin organización, y que se entiende que ha habido una serie de señales que han podido hacer pensar a la gente que esto era una actividad regulada. O sea, una actividad lícita, pero realmente no lo era. Te aprobaban unos estatutos, te daban una licencia de actividades, tenías conocimiento de sentencias absolutorias y otras cuestiones. Había señales de 150 en la carretera. No es que desconocieras que no se podía ir a 120, sino que había señales de 150. Entonces, esta sentencia lo que hace es decir, no te vamos a condenar, pero esto es ilegal y esto al final acaba. Y peor que ahora, porque entiendo que lo que dice la sentencia es, y a partir de ahora estamos retirando explícitamente estas señales que os podían prestar a confusión. Efectivamente, ahora todo el mundo ha quedado meridianamente enterado porque ya hay 9 sentencias del Tribunal Supremo que van en el mismo sentido de que dicen que la actividad que desarrollaban estos clubes en cuestión, pero que son muy parecidos a la actividad que realizan los más de 1.500 clubes en España, es una actividad completamente ilegal y fuera del ordenamiento jurídico. Desde aquí me salen varias preguntas. Una es, si es una actividad criminal, ¿por qué no se está persiguiendo? Y segunda, ¿por qué cuando se persigue se hace con esa arbitrariedad geográfica incluso? Es decir, ¿qué está haciendo que una regulación que, al menos las sentencias dicen que tiene que ser a nivel estatal, en realidad está teniendo un grado de cumplimiento muy diferente dependiendo de si nos movemos en el País Vasco, en Cataluña o en Madrid o en otras zonas? ¿A qué viene esa diferencia de trato? A lo que decía Miguel antes, al UR del gobierno de turno. Por ejemplo, en Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid y en concreto la Fiscalía Antidroga de la Comunidad de Madrid está ejerciendo una presión enorme a los clubes que incluso los cierran cautelarmente antes de los juicios. Entonces, en cambio, en Cataluña se tiene una tolerancia mayor, en Euskadi igual, aunque están apretando últimamente. Puede ser también porque haya distintas policías autonómicas que den un poco más de margen y tregua en eso. Bueno, eso son especulaciones, ¿no? Pero al final lo que está claro es que la base jurídica está ahí. ¿Eso quiere decir que ahora un juez no puede ya absolver a un club que esté siendo juzgado, que esté condenado a raíz de la sentencia del Supremo? Si llega al Tribunal Supremo, está Volverá claro a caer. Que como mínimo aplicarán ese error de previsión invencible que podrá ser absuelto, pero dejando claro que la actividad es delictiva y que no lo pueden realizar. Incluso puede ir a peor. Todavía no hay ninguna sentencia del Tribunal Supremo que haya ido en ese sentido, pero sin lugar a dudas llegará, y eso lo que provocará es que la gente que gestiona clubes pues se plantee realmente si continuar o no con la actividad cuando empiece a haber las primeras entradas en prisión y las primeras condenas. Ahora voy a pediros que os mojéis en actividad profética. ¿Van a cerrarse los clubs? ¿Van a mantenerse? En esto está mucho más informado Bernardo. Yo solamente por decir una cosa, añadir a la que decía él, y le dejo a él con la profecía de los clubes. Y era que, vamos a ver, independientemente del... A ver si me acuerdo porque se me ha oído... dale tú y ahora... Bueno, la profecía, te dejamos a ti con la profecía. Es muy difícil hacer una profecía al respecto. O sea, más que nada, pues depende un poco de que la Fiscalía se reactive. Si tenemos una Fiscalía pues del Partido Popular, lógicamente podría pasar lo mismo que pasó el 2 de agosto de 2013, que haga una instrucción. Antes necesitaban un arma para atacar, ahora ya tienen el arma, simplemente hay que cargarla y disparar, ¿no? Entonces, pues bueno, depende del gobierno, espero que no puedo decir otra cosa. Lo que iba a decir es la anomalía democrática que supone el hecho de que estén legislando los jueces, que es un poco lo que ha venido a decir Bernardo, ¿no? O sea, ya hay jurisprudencia suficiente como para que el Supremo, ¿no? O sea, no lo ha hecho el Parlamento, no lo ha hecho el legislador, lo ha hecho el Poder Judicial, que para mí es una dejación de funciones de los parlamentarios, una anomalía democrática, además de todo el problema que supone para las asociaciones. Si la línea de los que es verdad que fue una línea así un poco como cogida por los pelos, pero que ha funcionado. Si la línea de los clubs desaparece o tiene cerrado esta vía que hasta ahora se contaba como posible,
quiere decir que realmente ahora sí que hay que ir a todas. Es decir, o se aprueba ya la regulación real o van a aparecer pocos espacios de tolerancia que permitan lo que se ha llegado hasta ahora sin cambios legales, ¿no? Desde luego, la única puerta que se abre es el tema de, como decía Miguel, del cannabis no psicoactivo, ¿no? Que parece que hay una extensión de su uso, de la apertura de tiendas y demás, aunque todavía está en un limbo penal, por lo menos no es una actividad criminal, puesto que no es psicoactivo. Pero es que hay que ir a por todas desde el principio, ¿no? O sea, es el falso debate de cannabis medicinal, regulación integral. Claro. Es que una cosa es distinta a la otra. Es que se puede ir a por las dos cosas, son cuestiones distintas. Una es un tema de derechos de los pacientes que pueden elegir su mejor tratamiento por cuestiones de humanidad, y lo otro es por una cuestión de derechos y libertades, que es lo que tenemos que defender, ¿no? Entonces, bueno, es... La lucha del cannabis medicinal respecto al cannabis recreativo y si hay que tratarlo diferencial o no es lo que se ha comentado muchas veces. Tú eres partidario de tratarlo integralmente. Desde luego. Y desde Podemos entiendo que también es vuestra Nosotros sí, visión. también. Hicimos una ley integral, y contesto un poco a Miguel, que no le veo, pero le he escuchado Sí. lo que decía. O sea, hicimos una ley integral, primero porque partíamos de una serie de premisas políticas, el fracaso de la política de prohibición, la utopía que supone pretender un mundo libre de drogas, por muy restrictivas que apliques, por muy restrictivas que sean las políticas que apliques, bueno, la realidad social nacional e internacional, el contexto internacional cada vez más cambiante, ¿no? Una serie de premisas que nos llevaban a concluir que hacía falta un cambio de estrategia, ¿no? Eso tiene más que ver con la política de drogas en general, y que hacía falta una regulación integral del cannabis como una sustancia no especialmente dañina, y así está contemplada en el ordenamiento jurídico español, porque todo esto que estamos hablando de represión, persecución, es para una sustancia que el ordenamiento jurídico español cataloga de no especialmente nociva, que esto también está bien decirlo, es decir, no conlleva riesgo de muerte, por entendernos, y bueno, nosotros creíamos que había que hacerla integral, y aparte por las premisas, porque creemos que también hacer una regulación solo del medicinal, primero, va a ser una regulación encubierta, si le quieres llamar, vamos a estar por lo menos 10 o 15 años con una regulación exclusivamente medicinal, con suerte, si no estamos más, y además no soluciona problemas que nosotros vemos fundamentales. No soluciona o no da una solución satisfactoria del todo al problema del narcotráfico, que para nosotros es una cuestión fundamental a la hora de legislar. Tampoco garantiza una mejora sustancial en la salud pública, eso que llamamos salud pública, en tanto que no tiene por qué dificultar el acceso a los menores, los usuarios adultos siguen expuestos a la adulteración y a la intoxicación, va a seguir habiendo blanqueo de capitales, va a seguir habiendo violencia vinculada al tráfico de la sustancia. Quiero decir, es como si tú tienes un problema global, ¿no? Quedarte solo en una parte no es que vaya a generar más problemas, pero no va a solucionar del todo todos los problemas que tienes. Además de que, cuando dices integral, le estás dando la misma prioridad al medicinal que al lúdico, porque, ojo, nosotros entendemos a la perfección las necesidades de los pacientes, a la perfección, y entendemos además que tengan mucha más prisa, porque estamos hablando de que lo necesitan para mejorar su calidad de vida y sus condiciones de vida. Son derechos humanos, si quieren, ¿no? Lo entendemos a la perfección. Lo que no vemos incompatible, o sea, con la urgencia, lo integral atiende la urgencia del medicinal también. El medicinal solo atiende la urgencia del medicinal, pero deja pues, los derechos y libertades individuales de las personas adultas que quieran consumir, deja el tráfico ilegal, deja el blanqueo de capitales, deja todo lo que, pues, lo que la prohibición ha generado, ¿no? Que eso que pretendía solucionar, al final han generado con 57 años de prohibición más problemas de orden público y de salud de los que pretendían evitar, o de los que supuestamente pretendían evitar. Entonces, esos reparos que hemos oído antes en un par de ocasiones, de que vuestra propuesta era maximalista y que por tanto podía ser contraproducente, Sí, es de máximos, evidentemente. O sea, nosotros planteamos en la ley un modelo ideal. Nuestro modelo ideal además tiene mucho que ver y hacemos o sea, digamos, las premisas eran derechos y libertades, salud pública y pacientes, ¿no? Acceso al tratamiento que necesitan los pacientes. Premisas fundamentales. No obstante, cuando nos ponemos a regular o a legislar sobre un campo como el del cannabis, tienes que tener muy en cuenta el impacto económico que va a tener, porque lo va a tener. Y ahí la pregunta es a quién va a beneficiar o a quién pretendes tú que beneficie.
Nosotros, en el modelo que planteamos, pretendemos que ese beneficio no se lo queden por lo de siempre, ¿no? Las 3 empresas, o que no haya un oligopolio o un monopolio de la producción, vamos, de todo el ciclo del cannabis. Intentamos, bueno, pues fomentando el autocultivo, fomentando el cooperativismo, con un sistema de, ya estoy dando así como detalles de la ley que irán saliendo, un sistema de licencia restrictivo limitado, si quieren, ¿no? Que no puedas tener una licencia de producción y de venta, ¿no? Este tipo de cosas que creemos que hay más, pero que creemos que garantizan de alguna manera una redistribución de esos más que previsibles beneficios económicos que va a traer una Voy a volver un momentito luego a preguntarte sobre el modelo económico que puede haber detrás de esta regulación, pero me gustaría comentarle a Bernardo, ¿vosotros habéis participado también en la propuesta de esta regulación responsable, en la propuesta que ha hecho Podemos? Bueno, nosotros desde que Podemos llegó al Congreso venimos incidiendo. Me acuerdo la primera vez que conocí a Miguel en Vista Alegre 2, que tuvimos la oportunidad de charlar, les estuvimos persiguiendo. En la PNL que presentaron la redactó Regulación Responsable a través de Araceli Manjón. Hemos venido en todas las comunidades autónomas también a nivel de proposiciones no de ley, instando a que esa ponencia que antes comentaba Miguel se desarrollara, y bueno, hemos venido aportando argumentos, todo lo que ha estado en nuestra mano, nuestra propuesta un poco de máximos también, los 5 pilares del cannabis, para que se viera integrada en la ley. Entonces, bueno, hemos intentado colaborar todo lo que hemos podido y ahí seguimos para lo que haga falta. En toda esta historia reciente de la regulación o de la normalización del cannabis ha estado siempre el debate, y se dio al principio cuando empezaron a implantarse los clubs, entre el espíritu, por decirlo así, de colectividad o el espíritu de cooperativa con el espíritu más comercial de grandes empresas, grandes capitales metiéndose aquí. Lo cierto es que con el experimento que vemos en Estados Unidos, después de la regulación del cannabis medicinal y luego recreacional en California principalmente, el boom de las empresas, el boom del negocio ha sido enorme. Leíamos hace pocos días cómo la bolsa está disparando todas las acciones de las empresas que más o menos tienen que ver con el cannabis, por ese propósito especulativo, pero también de decir, aquí hay un negocio en el futuro. Me da la sensación de que esa introducción del dinero y de los grandes negocios ha fomentado también el lobismo necesario para cambiar las leyes, pero al mismo tiempo veo que vosotros le veis ciertos peligros a esa, que además en vuestro posicionamiento ideológico es razonable que sea así. Sí que me gustaría que me hicierais los dos vuestra visión de cuáles veis los pros y los contras de esa industrialización o esa entrada masiva de capitales en este movimiento antiprohibicionista. O sea, claro, yo es que lo veo la parte fundamental, en tanto nosotros siempre hemos estado diciendo, ¿no?, sobre todo el último año, que ya no se trata de un debate de sí o no, sino de cuándo y cómo, ¿no? Y creo que el cómo es lo que tiene la miga, ¿no? Lo que estaba diciendo, la hipocresía del PP responde a unos intereses que están ocultos, pero que son fácilmente, digamos, intuibles, ¿no? Ciudadanos tiene una lógica económica igual al PP, además que como siga fichando gente que sale del PP, al final se va a transformar en el PP directamente. El PSOE no es muy diferente tampoco a estas cosas, por eso nosotros hacíamos mucho hincapié en el modelo económico. Creo que es lo fundamental. O sea, la legalización integral del cannabis para nosotros tiene potencialidad para fomentar las cooperativas, para luchar contra la despoblación, potencialidad de sostenibilidad, potencialidad de autocultivo. Es decir, que la gente no tenga por qué comprarse una cosa que va a consumir. Si tú en el modelo, digamos, implementas un modelo oligopolístico, monopolístico de grandes empresas y grandes capitales, pues todas esas posibilidades te las cargas, porque todos los beneficios y se los van a quedar pues los cuatro de siempre. También las cuestiones que tienen que ver con la justicia social, que para nosotros no es menor, ¿no? Todas las personas que en una situación de ilegalidad y sobre todo los eslabones más bajos, digamos, de la cadena de narcotráfico están pagando, además con graves condenas, claro, ¿no? o sanciones económicas, sí, una prohibición que resulta absurda, pues un interés que tenemos nosotros es en cómo integramos a esa gente en un circuito legal, que es uno de los problemas que están teniendo en Estados Unidos, nos cuentan, ¿no? Que también lo hacían con una
un rasgo de justicia social, sobre todo con la población latina y afroamericana, muy importante, y están teniendo dificultades de integrar a esa gente en un sistema legal. Claro, para nosotros eso es fundamental. Si es un sistema o un modelo monopolístico, oligopolístico, olvídate de eso, claro. Pero aquí está el miedo también, yo creo, de que el Estado, cuando al final del paso, se dé cuenta del inmenso poder recaudatorio que hay detrás de todas las empresas del cannabis y del mucho dinero que pueden sacar de allí. Veía hace poco un documental sobre las colinas de Humboldt en California, donde el cultivo tradicional ilegal de cannabis se había intentado legalizar con las nuevas leyes, y los cultivadores decían, es que si tenemos que empezar a pagar los impuestos que nos piden por esto, por esto, por esto y por esto, es que ya no nos sale a cuenta ni mantenerlo legal. Es decir, al final puede ser que ese exceso recaudatorio, matemos la gallina de los huevos de oro desde el punto de vista del Estado, y que ese cultivador tradicional sea justamente el que pierda y solo puedan beneficiarse estos que llegan con todo el capital y las empresas ya montadas, ¿no? Bueno, tenemos que tener claro que evidentemente una regulación no solo nos va a dejar lo bueno, habrá que colaborar y aportar recursos económicos y estar fiscalizados. Tiene que ser coherente. Cuando antes decías en Norteamérica las grandes compañías, tampoco podemos tender a generalizar todo Norteamérica, porque la propia regulación como se ha dado, por ejemplo en Estados Unidos, que no ha sido una regulación federal. Sí, no, yo hablaba sobre todo de California, sí, quizá como motor económico. Pero es muy interesante el fenómeno a nivel federal, que no se ha producido la regulación, sino a nivel de cada estado. Y esto lo que ha permitido es precisamente que no puedan entrar los grandes y que en los distintos estados haya habido una atomización de multitud de emprendedores y pequeñas empresas que también han generado negocios ligados al cannabis, ¿no? Y el hecho de que no se haya regulado a nivel federal no hayan podido entrar los grandes. Yo creo que es un factor clave, porque aquí en España el sector, aunque en una zona gris, en su mayoría es un sector enorme de gente muy preparada, muy ilusionada, y que no sería justo que no pudiera acceder. Entonces lo que hay que establecer es un sistema de licencia razonable y que tenga unos costes no demasiado elevados para que pues todo el mundo que quiera pueda entrar, ¿no? Vamos a dejar participar. Lo último, con la cuestión recaudatoria, que no es menor. Primero, o sea, eso, una de las dificultades más grandes que tuvimos es qué política fiscal aplicas a una legislación, digamos, de un nuevo sector, ¿no? No es fácil. Claro. Y encima en España los impuestos, digamos que no puedes hacer impuestos finalistas, por decirlo de alguna manera, porque para nosotros era clave que el dinero recaudado de los impuestos, digamos, de todo el proceso de legalización de la marihuana, de producción de la marihuana y el hachís y tal, tuviera revirtiera en mejoras del estado de bienestar, en sanidad, en educación, en dependencia, en programas incluso de prevención o de información de consumo y de otras drogas, de desintoxicación, ¿no? O sea, para nosotros eso es fundamental. A la vez que quieres competir con el mercado negro, porque la única manera de acabar con el mercado negro es competir. Por tanto, no puedes hacer una política impositiva de unos impuestos muy altos, por lo menos al principio, pero sí que tienes que tener en cuenta que la capacidad recaudatoria del Estado va a aumentar mucho, cosa que no viene mal si lo destina bien, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, ahí ha habido... Eso es interesante desde mi punto de vista. Preguntas, participaciones, alguien que quiera hacer alguna anotación. Sí, por favor. Yo, más que nada para puntualizar una cosa que ha dicho Bernardo, tan pesimista, ¿no? Yo soy un poco más optimista con respecto a la sentencia del Supremo, ¿no? El Supremo dice en su portada de que existe un cultivo compartido que no tiene relevancia penal, ¿correcto? Hay una forma de actuar. Uno de los ponentes, el conde Pumpido, me parece que era, ¿no? Decía que eran 30 personas las posibles integrantes de un grupo de estos en que tuviesen relevancia penal. Por otra parte, el Supremo habla de que si son pocos conocidos y su acceso al club es de una forma pausada, al cabo del tiempo, etcétera, etcétera, un club de 200 personas que lleva 10 años sería totalmente legal si no hay alteridad, entre otras cosas, por decirlo de una manera. Es decir, que existe una forma de actuar que para el Supremo no tendría relevancia penal. Me alegra mucho una participación optimista. Ahora, a ver si nos das el contrapunto. Completamente de acuerdo, Jaime. Y de hecho, yo, como ese funcionamiento, conozco muy pocos clubes.
creo que no representan ni el 0,3% del total. Estamos hablando de la realidad. Evidentemente hay puertas abiertas y hablar de un magistrado respecto de 15 supone un 5% del total del posicionamiento. Y el resto de sus compañeros, los 14, los 15, dicen que ellos no son legisladores y que no pueden establecer unos requisitos ni unas normas. Evidentemente es el criterio más progresista, pero no tiene ningún peso ni ninguna relevancia en la resolución final, bajo mi humilde punto de vista. En la portada de la sentencia ponía esto del cultivo sin relevancia penal, en la portada. ¿Alguien más? Yo quería preguntar, en frente de la regulación y cómo han explicado que, por ejemplo, hay siempre asuntos con los políticos, por ejemplo, que son prohibistas, o como por ejemplo que está prohibista y dan licencias para grandes empresas, sobre todo extranjeras. Y como he preguntado aquí o en Francia muchas preguntas para entender este caso, y muchos me han dicho que es un problema de corrupción, finalmente, y que para mañana que van a decir algo para la regulación, finalmente qué hace falta para que evolúe la cosa, porque sé que hace desde mucho tiempo que está así, que hace falta finalmente para cambiar O sea, para mí lo que hace falta es una regulación clara y pública, evidentemente aprobada por el Parlamento, que la ciudadanía tenga acceso al debate y al resultado de ese debate en forma de ley, que todo el mundo pueda saber a qué se tiene que atener para pedir una licencia. Tú fíjate que o sea, yo como diputado en estos 3 años he hecho diversas preguntas al Gobierno, tanto del PSOE como del PP, porque en 3 años hemos tenido a los 2 partidos, sobre qué número de licencias y a quién le ha concedido las licencias para el cultivo de cáñamo, de cannabis en general, sin especificar más. Pues si 4 preguntas he hecho, ni una es igual a la otra. Y o sea, me está contestando el gobierno del PP me contesta 2, que no es igual la respuesta en una y en otra. El gobierno del PSOE me contesta a 2, que no son iguales una de otra. Más aún, te vas a comparar lo que publica la Agencia Española del Medicamento, que es la que otorga las licencias, con la respuesta que te ha dado el gobierno y tampoco coincide. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay un oscurantismo y una falta de transparencia y una falta de legislación, evidentemente, que lo que da pie es a que hagan un poco lo que les dé la gana y les den la licencia a quien les dé la gana. Dices a empresas extranjeras, al Caliber, a la empresa que le dio el PP la licencia para producir y exportar marihuana medicinal fuera de España, pese a que los pacientes en España existen y la necesitan, es una empresa española que posee el monopolio del opio en España, de la producción de opio. España es el segundo país de producción de opio. El presidente de esa empresa se llama Juan Abelló, que es amigo de la familia Aznar. Quiero decir, la vinculación es más que obvia, más que obvia. Entonces, claro, bueno, pues mientras haya oscurantismo, mientras la gente no sabe a qué atenerse para pedir una licencia, no sabes por qué te la niegan, no sabes por qué te la dan. Si te llamas Juan Abelló, sabes por qué te la dan. Si no, no. Pues claro, hacen lo que les da la gana. Y la única manera de acabar con esto, desde mi punto de vista, es una regulación que establezca los criterios claros y que todo el mundo tenga acceso a esos criterios. Los cumples, te dan la licencia, no los cumples, no te la dan. Punto. Sí, eso es claro. Gracias. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta para Berna y una apreciación para Miguel. La pregunta con Berna, que era escuchándote el tema de los clubs y la situación jurídica, y hablábamos antes con Lourdes de los 3 millones, el 7%. Yo observo que el movimiento de los clubs no ha desaparecido independientemente de cómo está el escenario jurídico. Y yo interpreto que eso también es porque es imposible detener la autoorganización del consumo colectivo, y eso va a suceder de una manera o de otra, y los clubs no representan ni un 10% de esos 3 millones que seguramente consumen. Por lo tanto, yo veo eso como, os diría, como el segundo ejercicio de desobediencia civil más potente después de probablemente el referéndum de Cataluña, pero lo que está sucediendo con los clubs, perdón por la broma,
Pero lo de los clubs, creo que ahí está habiendo un ejercicio súper potente de desobediencia civil. Y mi pregunta para Berna era realmente si no crees, porque yo sí creo y confío y trabajo en ello, porque se pueda defender los clubs un error invencible sobre el error invencible. Y esa era mi pregunta para eso. La apreciación con Vila era respecto a la guerra contra las drogas, según desde donde se mire, se ha tenido éxito. Y es verdad que para nosotros no. Pero para un escenario global y para las políticas y cómo está toda esta ola reaccionaria a nivel global, las políticas de drogas siguen funcionando para ellos y es una medida de control social, ¿no? Sin parangón, ¿no? Y la realidad es que esa afecta en cuestiones, porque hablamos antes, ¿no?, de lo de en el 61, cuando los de la Convención Internacional, uno de los criterios del embajador de Estados Unidos que estaban allí es, en inglés, have fun, schedule one. Es decir, todo lo que divierta y dé placer, prohibámoslo, ¿no? Y esto se sigue manteniendo. Y los políticos, la realidad es que no tienen pelotas ni conocimientos y que la democracia, lo que va a haber mañana es un simulacro democrático. Porque España está como está y eso también le afecta al cannabis. Entonces, creo que hay que contextualizar que esa guerra contra las drogas tiene consecuencias evidentes, ¿no? Y la apreciación es que dentro de todo eso que hay de política, creo que lo que ha hecho Podemos es de agradecer y yo te transmito pues el agradecimiento por ese trabajo. Gracias. Os pido respuesta breve. Sí, para error invencible sobre error invencible. Bueno, yo creo que aquí lo que se trata es también de concretar el que el Tribunal Supremo, cuando emite estas 9 resoluciones sobre error invencible, habla de los casos concretos, no generaliza de todo el funcionamiento de los clubes. Error invencible, pues siguen habiendo argumentos a favor del error invencible, la no persecución de los clubes, la aparición de cada vez más clubes, que sigan aprobando estatutos y sobre todo para intentar lograr ese error invencible sería intentar apartarnos de lo que realizan esos clubes concretos en esas sentencias concretas, ser creativos e intentar pues bordear esos cauces, ¿no? También aplicar lo que bien decía Jaime de los grupos reducidos, el criterio de Conde Pumpido, por lo menos por tener algún agarradero, pero siendo claros, pues estamos en una situación pues muy mala. Rápidamente, bueno, gracias por el reconocimiento de alguna manera, que tengo que hacerlos yo a vosotros, porque es una de las cosas que no he dicho antes, o sea, las fuentes de las que bebe el proyecto de ley de Podemos es todo el trabajo que ha hecho el activismo antiprohibicionista durante todos estos años. Nosotros no hemos hecho más que recoger, digamos, cosas que ya estaban hechas y como ponerlas juntas y transformarlo en un texto legislativo. Quiero decir que somos muy conscientes de que no hemos inventado la pólvora y si no llega a ser por el movimiento, por el activismo antiprohibicionista, no sabríamos ni por dónde empezar. Entonces esto también es un agradecimiento que quiero devolver yo. Y por otro lado, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Claro, es un fracaso para nosotros, para los pueblos. No te digo ya para los pueblos de Latinoamérica, México especialmente, Bolivia, Nicaragua, ¿no? ¿Para qué ha servido allí la guerra contra las drogas? Claro, yo hablo de para quién ha sido un fracaso, para nosotros, que para mí también es un éxito para ellos. Y esto deviene, desde mi punto de vista, de que la Convención Única del 61 no persigue los objetivos que ponen en el papel realmente, sino que persigue imponer una determinada hegemonía cultural, política y social que han conseguido. No es casualidad tampoco que sea en el 61 después de la Segunda Guerra Mundial. Los argumentos científicos que daba Estados Unidos es que la marihuana es la droga del demonio, ¿no? O sea, quiero decir, es obvio, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con la apreciación que has dicho. A ellos, a la minoría privilegiada, la élite mundial les va bien. A los pueblos nos va fatal. Miguel, Bernardo, muchas gracias. Gracias a ti. Two tabs on.